El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es a final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, ha creado muchísimo revuelo en el país, pero los argentinos son sumamente orgullosos y creen que son los mejores americanos, los mejores latinoamericanos, son europeos en América, y entonces pues se han creído esa falsa percepción de que son mejores ciudadanos o mejores etnias que la mayoría de todos los latinoamericanos. No tienen negros ni tienen indígenas, dicen ellos, entonces son europeos. Muy orgullosos. Siempre se ha dicho de los argentinos que si usted quiere ser rico, compre un argentino por lo que vale, por lo que él cree que vale, y véndalo. No, cómprelo por lo que vale y véndalo por lo que él cree que vale, y usted se hace rico, de verdad. Pues el presidente Abinader ha hecho una oferta sencilla, simplista, sana, que no se puede interpretar como echarle una canana a nadie, tal vez mal dirigido, mal dicho en ese momento, porque no midió tal vez esas apariencia de este pueblo y de alguna gente. Además, en Argentina hay una tirantez política muy fuerte también. Ahí la división política es muy dura. Entonces, y se vio ahí con unas votaciones, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, gente del mismo peronismo, disidente del gobierno, y bueno, las luchas políticas son muy sentidas en Argentina, sumamente feroces, y ese peronismo, y corruptos hasta los tuétanos. Entonces allí hay también una prensa sumamente politizada también en Argentina, y bueno, el presidente dominicano ha dicho, como de colofón ahí, firmando un acuerdo con el presidente de Argentina, que los dominicanos, por cada argentino o argentina que vinieran al país,
le darían una clase gratis de merengue. Es decir, es una expresión sana del presidente que no era como para que recibiera estos insultos de algunos periodistas argentinos y de una mujer ahí que vi una periodista sumamente agresiva y lo hacen no por burlarse solo del presidente de la República Dominicana, lo hacen es como para ningunear al propio presidente de Argentina. Como quien dice, ¿qué tú buscas firmando con República Dominicana, que es un paisito? Me imagino yo que será eso lo que piensa. Desde luego, los presidentes latinoamericanos y principalmente los presidentes dominicanos tienen también que cuidarse. Hay que cuidarse. Cualquier presidente del mundo. Nosotros hemos tenido una escuela en este país que fue Balaguer. Balaguer fue a México. Una conferencia ahí, una de esas reuniones de la comunidad iberoamericana. ¿Y qué hace Balaguer? Resaltar la expresión de Jalisco, de esos mexicanos tan nacionalistas, tan valerosos y todo eso. Y Balaguer resalta ese gesto jalicense, qué sé yo, de Jalisco. Jalisco no te rajes, qué sé yo. Bueno, y Balaguer entonces ensalza eso y recibe aplausos. Extraordinario. Va a España y le hace allí a la lengua y a la reina Isabel y todo aquel, y a los pioneros de los derechos humanos, los derechos del hombre, a los sabios, a esos pensadores de Salamanca, a Francisco de Vitoria, a Fray Pedro de Córdoba. Entonces Balaguer lo que hace es que salte esa figura y quedaba muy bien Balaguer. Los presidentes, si van a Argentina, o van a Uruguay, o van a Chile, un presidente tiene que también orientarse. Porque como si uno fuera embajador ante un país X, usted tiene que leer a ver qué es lo de ese país para uno llegar y no cometer un error o resaltar algo que no sea debido, que no esté adecuado. Si el presidente va a la Argentina y me dice a mí, Manuel Fermín, ¿qué tú crees que yo puedo resaltar de los argentinos? Mire, presidente, hay dos cosas, la política y la cultura o la música argentina. Si usted se va por la música, usted sabe que ahí está el tango de Gardel o las milongas. Esas milongas del que te ausenta, del que se ausenta, o paisajes de Catamarca. Bueno, pero mire, presidente, hay dos hechos políticos que usted puede agradar a los argentinos. El presidente es peronista. Usted puede hablar de la estadía de Juan Domingo Perón en Santo Domingo, 1958, 62 años duró Perón aquí. Perón era un hombre de cercanía, sencillísimo. Un hombre que andaba por aquí, iba a la playa, iba a un supermercado, se sentaba a hablar en el parque, andaba caminando en una motocicleta, un hombre sencillísimo. Usted destaca eso en Argentina, óigame, y recibe aplausos, porque Perón es un dios vivo, era un dios vivo en Argentina, un ídolo. Fíjense todos los tollos que ha hecho el peronismo, los robos que ha hecho y los errores que ha cometido el peronismo, pero sigue gobernando, porque ese país es loco con ese nombre de Perón. Otro hecho todavía más significativo. Mire, presidente, usted puede referirle el caso del presidente Irigoyen, que fue un gesto realmente que llena de gloria a la República Argentina con respecto a nosotros los dominicanos. Mire, en 1916 vino la intervención americana aquí. Ganó la presidencia Irigoyen en Argentina. El presidente Irigoyen era un hombre que siempre se distinguió por defender la soberanía de los pueblos, los derechos de los pueblos independientes, su democracia, etcétera, etcétera. En 1920 ya están establecidos los gringos aquí con su bandera americana. Entonces murió Amado Nervo, poeta excelente, americanista, poeta mexicano que era embajador en Uruguay y en Argentina. Trajeron los restos en un barco, se llamaba creo que Uruguay, lo llevaron a México, a Veracruz.
Irigoyen quiso que acompañara el féretro a ese barco Uruguay, que lo acompañara el 9 de julio, un barco de la Armada de Argentina que viniera de escolta a Veracruz y llevara acompañaran el cadáver de Nervo, de Amado Nervo. Cuando regresa a la Argentina, regresa al barco 9 de julio, Irigoyen le dice, mire, vaya a Santo Domingo, al puerto de Santo Domingo, y ríndale honor ahí al pueblo dominicano. El capitán de ese barco, presidente, ¿a qué bandera le doy el aviso de que nosotros estamos aquí, que le vamos a hacer un homenaje al pueblo, a la bandera? ¿Cuál es la bandera? Porque la que vemos aquí es la americana, la que ondea ahí. No. Ponga la bandera dominicana. Ríndale homenaje a la bandera dominicana. Esa política, esa filosofía o esa ideología o ese sentimiento irigoyenista del presidente Irigoyen. Señores, usted cita eso allí y tienen que pararse y recibir un aplauso cerrado. Hubiera recibido el presidente Abinader un aplauso cerrado en Argentina o en el palacio ahí de gobierno. Y el pueblo argentino, por donde quiera que sonara el nombre de Abinader, tenían que inclinarse y darle un aplauso al presidente dominicano. Pero lamentablemente, el presidente sanamente, porque hay que decirlo así, sanamente, y no es ofensivo tampoco decir lo que dijo el presidente, pero se interpreta como una hipolitada. Imagínese usted. Esa hipolitada que salía, ¿cómo se llamaba? La pimienta, un merengue. La pimienta es la que pica. Ese es el merengue que le gusta. Explíquenme ustedes bailando este señor con una señora ahí en plena calle. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, han traído ahora muchísimas. Bueno, pero eso son cosas disparatadas. Miren, de la entrevista que se le hizo a Macarrulla, a mí me llamó la atención algo que él señalaba sobre la onza. No es bueno, yo no creo que al gobierno le conviene dar la imagen de que la onza va a desaparecer. Es decir, ese servicio de transporte público, porque como habló Macarrulla, de que la onza deficiente, un servicio ineficiente, un subsidio muy caro, eso sale muy caro, entonces lo que funciona son estos corredores. El sector privado funciona, es más eficiente, mejor servicio, va a desaparecer la onza. Cuidado con esas cosas, porque es que hay como un entusiasmo de gente hablando por hablar para dejarse oír. Y eso ha quedado como en una nebulosa. Por eso, a mí me llamó la atención que él señalara, fuera tan crítico con ONSA, esa oficina o el servicio de las guaguas metropolitanas, el servicio de autobuses del gobierno. Pero él fue muy ríspido con el asunto de ONSA. Porque, señor, usted le dan un subsidio y se gasta. Pero eso está manejado por el Estado, por esa misma, porque se subsidia. ¿Cómo cobran el transporte? 15 pesos. Y unas rutas larguísimas. Entonces no puede ser rentable. Ahora si usted pone en el sector privado, entonces cobra 35, 40 pesos. Bueno, le es rentable. Pero entonces es distinto, una de dos. Pero yo entiendo que él fue como muy ríspido, muy duro. Realmente fue muy duro. Ese mismo, ¿cómo se llama? El subsidio a los choferes. Ese es un subsidio que uno no sabe. Eso se lo cogen esos tigres. Y le dan a sus tigres también, a los que más suenan y vocean y salen a la calle y protestan. Le reparten. Y ese subsidio se queda en esas manos que son súper ricos. Todos esos dirigentes choferiles. Entonces, también hay cosas que se hacen mal desde el Estado, porque eso se ha criticado muchísimo. Esos funcionarios yo creo que tienen que tener cuidado, porque esas cosas no son buenas. Eso pasó con el asunto de la carretera del Ámbar. Fíjense si la carretera del Ámbar, eso no va a arrancar, no va a poder arrancar.
Una carretera que sería hecha con el sector privado que la haría, mejor dicho, una APP. Pero resulta que se satanizó el peaje sombra. Entonces, ¿con qué peaje va a funcionar esa carretera? Porque esa carretera no va a ser viable, no va a ser económicamente viable, no lo es si no la subsidia. Porque lamentablemente esos subsidios hay que otorgarlos. Entonces, el gobierno está lleno de subsidios. Yo he criticado aquí todos estos subsidios a los pobres. No hay una doméstica que pueda trabajar en una casa, porque todas ganan, la mayoría de las domésticas, las que sirven para domésticas están cobrando. O van a las zonas francas, que está bien que trabajen en el sector privado, pero hay muchas mujeres de esas que también trabajan en zonas francas y le dan tal vez de la tarjeta Solidaridad. Entonces no hay mano de obra dominicana, lo que está en el campo tampoco. Las mujeres ya ni siquiera recogen cosecha, como se dice. Tienen todo. Entonces la mano de obra no especializada queda en manos de haitianos. Ahora las domésticas que se ofrecen son haitianas. Esa es la pura verdad. Entonces hay que reorientar esos subsidios. Muchas veces hay que reorientarlos, porque aunque sean a los pobres, pero que hay pobres, hay indigentes, que a eso que hay que llevarle esa tarjeta, a los indigentes, pero se van sumando más y se ve con un efecto reeleccionista, el efecto expansionista de la tarjeta. Eso se le achacó al PLD, que quería mantenerse en el poder sobre la base. Eso era lo que decía el PRM, que el PLD se quería mantener en el poder sobre la base de estar otorgando esas tarjetas. Incluso el PRM por llegar al poder dijo que le iba a duplicar y que le iba, bueno, ahí está el presidente, la subió y están sumando más. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Reeleccionismo igualito que el PLD. Van a terminar en lo mismo. Pero ya el gobierno va herido con esos subsidios para frenar la inquietud social o la ebriedad de la calle. Todo eso es política, lamentablemente. Es difícil aplicar la racionalidad del gasto cuando se orienta de esa forma. Muy difícil. Entonces satanizaron el peaje sombra y ahora el ámbar no se puede hacer. Nadie la va a hacer si no es con un peaje sombra. Pero ya hay que cambiarle ese nombre porque ya lo satanizaron. ¿Quién va a hacer la carretera del ámbar a Puerto Plata, de Santiago a Puerto Plata? ¿Quién se atreve a hacerla sin que exija un peaje sombra? No lo va a encontrar. Lamentablemente no va a aparecer. Bueno, hoy yo estuve viendo de migración, señores, ese servicio de migración, esa Dirección General de Migración va a ser la peor que vamos nosotros a tener, ni siquiera en tiempo del gobierno de traición al país que fue de Danilo Medina, con respecto a la migración. Porque la Dirección General de Migración está otorgando, señores, un permiso de estadía en Santo Domingo que sustituye al pasaporte. Es decir, la Dirección General de Migración ha sustituido el pasaporte dominicano y el visado. Lo ha sustituido por un carnet fronterizo, por un carnet, con datos que son aportados por un haitiano que usted no sabe, como se dice, qué pata puso ese huevo. Porque no se sabe ni siquiera apellido ni nada, porque no tienen registro de nada, no tienen papeles. Entonces hay que construirle un nombre. Por eso es que salen todas esas cédulas con los nombres que yo he señalado aquí, con apellidos castellanizados, apellidos, como yo dije aquí, de la Romana, que en una escuela de uno de los batelles de la Romana los apellidos son González, Castillo, Castellano, Cabral, Rodríguez, Peña, por poner ejemplo. Y los hijos son hijos de haitianos, los muchachos. Entonces, ¿cómo esa escuela puede estar llena de apellidos tan castizos? Y los padres viven en los batelles del Central Romano. Son nombres haitianos. Pero así pasa ahí en todos los pueblos donde ya estamos llenos de haitianos. Entonces, esta dirección de migración, señores, nos retrotrae, nos lleva a los tiempos después del Tratado de Basilea, cuando teníamos el caso
traficantes y gente que cruzaba la frontera de Haití, de aquí para allá, de allá para acá. Y que Juan Antonio Alix, señores, hizo un poema genial sobre un pasaporte en tiempo de la España boba, que yo me voy a permitir leer algunos párrafos, o 2 párrafos o 3, de ese magnífico poema de Juan Antonio Alix. Señores, eso es genial. Vamos a ver. Ojalá yo lo pueda encontrar aquí. Yo lo tenía marcado, pero parece que se me fue. Dice así, Juan Antonio Alix. Según su feluzumía, es un hombre bajitón con ojo de carritón y un lunay en una encía. Genial, Juan Antonio Alix era genial. Boca tiene de justía y medio tueito de un ojo. De la pata izquierda cojo y nariz de molondrón, el pelo con un pajón y cundiguito de piojo. Suplico a la autoridad de ese gran departamento no ponerle impedimento cuando vaya para allá. Y si quiero volver para acá, suplico al jefe de Haití que no lo dejen venir porque tiene mala maña. Y al otro que lo acompaña, que no vuelva más aquí. Señores, eso es genial. Eso fue Juan Antonio Alix, finales del siglo XIX, que escribió ese poema. Un pasaporte otorgado en tiempos de la España boba. ¿Por qué él trajo ese poema? Porque son 400 años que tiene el alma dominicana atacada por esa presencia masiva, esa invasión haitiana a la República. 400 años, pues señores, es de los tiempos de Osorio por allá, de 1600 y algo. Este país que nace en 1492 o 1496, cuando se funda Santo Domingo aquí, pero descubierto en el 92, estamos hablando de 500 y pico de años, 530 años. Entonces, más de 400 años tiene incidiendo esa población aquí, pues lo tenemos ahí, esa es la verdad. Pero fíjense cómo Juan Antonio Alix describía ese tipo de gente que andaba aquí, porque era por las marcas, las señas, porque no había fotografía. Pues ahora esta migración, señores, retrotrayéndonos, llevándonos al tiempo de un pasaporte en tiempo de la España boba. Qué tragedia la dominicana. Cada vez que viene un gobierno, hace promesa, dice de todo, y nosotros en la expectativa, y otros como yo, que estoy siempre en aprensión. No le creo hasta que no vea gestos verdaderamente patrióticos, verdaderamente poseedor del carácter nacional. Yo, por eso dije ayer aquí, de ese muro anunciado y ya prácticamente iniciado, no se ha pegado un blog en la frontera dominico-haitiana. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do.
Banco Central de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, la guerra de Ucrania tomando giros que pueden llamarse peligrosos, pero al mismo tiempo también nos da una idea de por dónde vienen las cosas, cómo se originan, y no solamente cómo se originan. ¿Qué más hay, además de los tiros que se están tirando ahí? Y los errores para mí del señor Putin, porque Putin ha cometido para mí dos errores. Invadir a Ucrania ha generado esos dos errores, pero uno sabe que invadir a Ucrania es el error mayor, porque eso no había necesidad de él tener que llegar hasta ahí, a menos que subyace otra situación que no es la OTAN, ni siquiera la Unión Europea. Ahí subyace también lo religioso, que yo estuve hablando aquí, del patriarca Alexei, que murió. Pero ese señor, esa influencia de esa iglesia es tremenda en Rusia. Eso es el Vaticano en Rusia. Óigase bien. ¿Qué pasa? Putin primero pensó que Ucrania era Grozny o Siria. Yo tengo unas imágenes ahí, señores, lo que fue Alepo en Siria. Si eres tan amable, Eric, y me puede poner, miren, eso es Alepo en Siria. Así fue que él ganó en Siria, o mejor dicho, hizo que el gobierno de Siria abatiera a los terroristas de ISIS. Miren cómo dejó Putin Alepo. Eso es en Siria. Ok. Vamos a ver cómo luce Ucrania hoy. Otra imagen de ahí. Miren en Ucrania, miren eso. Eso es que Putin entiende que hay que dejar a Ucrania idéntico a Alepo en Siria. Entonces, allí vencieron a los terroristas. El mundo no hizo mucho esfuerzo, por lo mismo que yo he dicho aquí, porque aquellos eran terroristas, musulmanes. Y entonces Estados Unidos, Obama, que fue un hombre un presidente débil, bobalicón, se puso a decir que si habían gases en la guerra de Siria, él atacaría al gobierno de Siria. Se demostró que hubo gases. Entonces Rusia alega lo mismo que está alegando ahora. Que Ucrania tiene bombas biológicas y de gases para afectar a quién. Yo no entiendo a quién. Porque si Ucrania tenía los trabajos biológicos que dice el señor Putin, entonces le va a hacer daño a los propios ucranianos. Porque los rusos están lejísimos de ahí, Moscú está lejísimo, y los pueblos rusos están lejos de ahí, o Crimea. Eso es lo único ruso que hasta ahora es lo de Crimea. Entonces, ¿a quién era que le iban a hacer daño con esto? A los mismos ucranianos, no se explica. Simple y llanamente, algún laboratorio tenían, aquí hay laboratorios nucleares. ¿Cuántas clínicas no hay que tienen aquí equipos nucleares que funcionan con material nuclear? Imagínense que venga un incendio o una guerra y exploten una cosa de esta. Bueno, pues va a haber radioactividad. Porque eso siempre ha sido, los comunistas han sido así. Fidel Castro a cada rato había un complot para matar a Fidel Castro, pero todo eso era un montaje, una tramoya para mantener el mundo en esa. Y a los amigos de Cuba para mantenerlos activos y la figura de Fidel Castro hacerla un dios, como de hecho pasó.
Siempre había una amenaza de querer matarlo y un complot y una cosa. Y que Estados Unidos le está rociando plagas y enfermedades a los cañaverales cubanos. Eso eran todo para ocultar las deficiencias. El carbón de la caña, acabando con la caña en Cuba, porque no había plaguicida, no había productos como tienen los norteamericanos y los europeos para aplicarle a la caña. Entonces, como la caña se dañaba por el mismo carbón de la caña, que es un hongo que afecta durísimo a la caña, entonces lo achacaban de que eran pulgas y eran plagas que le rociaban los americanos a la caña de Cuba. Mentira, la ineficiencia, mírenlo ahí. Terminaron cerrando más de 130 ingenios azucareros y la producción de Cuba a los niveles que lo tenía España en 1898. Explíquenme usted. Entonces, esos son los argumentos siempre del comunista o del dictador. Siempre se buscan esos argumentos. Para lo que ellos quieren hacer, se lo achacan al otro. Pero nosotros tenemos de eso. Los dominicanos sabemos de eso, porque hasta el doctor Peña Gómez siempre usaba todos esos argumentos y esos artificios con Balaguer. Pero nosotros sabemos de eso los dominicanos. Ahora, ese es un error de Putin. Pensar que Ucrania, porque está haciendo lo mismo que hicieron los alemanes en Stalingrado. Entonces él dice que los ucranianos son nazistas y que son fascistas. Pero tú estás haciendo de Ucrania lo que hicieron los alemanes con Stalingrado y con la misma Ucrania. Y entonces, o sea, están totalmente desacreditados. Ese es un error, porque él no valoró que Ucrania está en Europa. Los ucranianos son blancos, rojos de blanco, como son todos los alemanes y los polacos y los checos y toda esa gente que están ahí. Son europeos. Y él pensó que le iban a callar esa destrucción, esa devastación. Y miren por dónde van las cosas. Un error. Otro error. Un error que demuestra que está débil. Pero ese según el analista internacional que es Manuel Fermín. Valga esta autocoba de complacencia. ¿Cuál es? ¿Cómo Putin va a anunciar que el ejército ruso tiene 16,000 combatientes sirios que le van a ir a ayudar a pelear la guerra de Ucrania? Pero eso es una humillación a ese ejército de Rusia. ¿Y qué le van a decir los generales rusos? Pero presidente Putin, pero el ejército ruso es el segundo ejército más poderoso del mundo o el tercer ejército más poderoso, el segundo más poderoso del mundo. ¿Cómo es posible que usted anuncie que van a venir 16,000 sirios a pelearle una guerra a Ucrania, un país pobre, pequeño, al lado de nosotros aquí? ¿Cómo es posible que usted anuncie eso? Porque está bien que Ucrania anuncie eso, que van a ir combatientes al servicio de Ucrania, porque es un país pequeño, agredido por un ejército poderoso. Bien, que ahí ve un batallón de francotiradores. Eso no hay cosa más peligrosa que esos francotiradores. En Vietnam, ¿qué es Vietnam, señores? El general Giap, de lo único que se cuidaba era de esos francotiradores norteamericanos, porque siempre apuntaban a los oficiales. Y no hay cosa que desanimen más a un soldado que le maten al oficial superior. Y más que se lo mate un tipo, un francotirador que está a 1.6 kilómetros. Y ustedes se imaginan que a 1.600 metros un elemento de esto, que te mate un general del ejército ruso, como mataron ahí a 2 generales, esos son francotiradores. Pero en Vietnam pasaba lo mismo. Los francotiradores americanos mataban a esos oficiales del Vietcong y eso dispersaba a las tropas y le entraba un desánimo. Entonces, para mí es un error de Putin haber anunciado que el ejército se va a apoyar en 16,000 sirios colaboradores que vienen como mercenarios. Pero ¿y cómo es posible que el ejército ruso, aquella maquinaria que puede aplastar aquello, y que la está aplastando prácticamente a Ucrania, porque devastada que está Ucrania? Stalingrado. Entonces él se burla del mundo. Se ha ganado el odio universal, eso es la verdad, pero es por eso, por sus falsedades. Porque eso está peor que Stalingrado, que fue, señora, aquello fue arrasado por los nazis. Ahora,
ha recibido el odio universal y ha recibido todas las sanciones habidas y por haber. Yo vi hoy Gran Bretaña 386 diputados rusos no pueden entrar a Gran Bretaña, prohibido de entrar a Gran Bretaña, sus bienes congelados, nada de visa para esa gente. Imagínense ustedes, Putin debe estar desesperado porque esas sanciones cada día se van sumando más y más y más. Y él ha dicho que va a confiscar bienes de lo que... ¿Qué es lo que va a confiscar? Se confiscan, pero ¿para trabajar con quién? ¿Quién es que va a dirigir aquello? ¿Y a explotar qué? Si lo que llevan los recursos, el dinero, son las inversionistas extranjeras. Esas British Petroleum y qué sé yo, y todas esas cadenas de Occidente que se están retirando, y japoneses se están retirando, ingleses se están retirando, todos alemanes, pero japoneses, alemanes, norteamericanos, imagínense ustedes, españoles, de toda la Europa, holandeses, suecos, finlandeses, rusos mismos saliendo. Es un odio universal que se ha ganado este pueblo. Pero ¿qué subyace, señores, debajo de todo esto? Lo religioso. Yo sospechaba eso, porque ese Alexei, yo recuerdo en tiempo de Yeltsin, Alexei, como un año antes de la caída de la Unión Soviética, escogieron a este patriarca. Pero este patriarca comenzó a acercarse al poder y llevó la iglesia al servicio del Estado, es decir, reconstruyó, porque la iglesia estuvo vedada en tiempo vetada, mejor dicho, en tiempo de la Unión Soviética. Las iglesias rusas estaban cerradas. Esos patriarcas y toda esa iglesia ortodoxa, eso no funcionaba en todo el área, eso funcionaba en Serbia, perdón, en Grecia, porque todos esos países la religión la tenían vetada. Entonces en Grecia, la ortodoxa de Grecia, en Constantinopla, esa zona de Turquía, pero todo lo que era Unión Soviética, toda esa iglesia la manejaba. Eso estaba estaba controlada por el Estado, vetada por el Estado. Cuando cae la Unión Soviética, Alexei mete a la iglesia a participar. Pero ¿qué es lo que pasa? Putin hábilmente se agarra de la iglesia, de los patriarcas, de Alexei, y une el Estado, lo une con la iglesia, sabiendo que el pueblo ruso es un pueblo ortodoxo, católico, cristiano ortodoxo, mejor dicho. Al fundir esto, la iglesia rusa es la iglesia líder que maneja la iglesia de Ucrania. Esa iglesia de Ucrania, desde el siglo XVII por allá, pertenecía, la unieron a Rusia. Entonces el patriarca de Rusia maneja la iglesia de las Rusias, la iglesia de Ucrania incluida, y de todos esos países que quedan por ahí, esa república, Moldavia y qué sé yo, y en Rumanía, yo no sé si hay, no, son católicos, pero donde hay iglesia ortodoxa, Estonia creo que también es parte de eso, pero Polonia no, Polonia es muy católica, y responde al Vaticano, y prueba que vieron a Juan Pablo II. Entonces, esa iglesia de Ucrania, ¿qué pasó? En el 2019, la gente de Constantinopla le dieron la libertad y se despegaron de la iglesia ortodoxa rusa. Pero el lugar sagrado más visitado de la iglesia ortodoxa rusa o de la iglesia ortodoxa está en Ucrania, las cuevas de Kiev que le llaman. Oigan bien. Ese es el lugar santo, sagrado, donde están enterrados los santos de esa iglesia cristiana ortodoxa que viene desde el Imperio Bizantino. Oigan bien, ¿qué pasa? Ahí hay una pugna entre esas dos iglesias, la de Ucrania que quiere ser independiente de la rusa, y hay una que incluso el patriarca, ¿cómo que se llama? El patriarca de ahora. Kirill, no me acuerdo. Ese patriarca habló
aplaudió la invasión a Ucrania, porque Putin va a liberar a Ucrania de ese lobby de los gays, oigan bien, y de los abortos y de todo aquello. Como Putin es un enemigo de los gays, pero es porque él se ha querido congraciar con esa iglesia, y él es el verdadero patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, es el propio Putin, fervoroso creyente. Y los bautizos allá son distintos a los bautizos católicos. El ritual católico, le echan el agua a uno aquí, ellos te unen la cabeza en una vasija ahí, no sé cómo se llama eso. ¿Qué ha pasado? Que la iglesia ortodoxa de Ucrania, hay un arzobispo que pertenece a la iglesia rusa y habla de que tiene que haber la paz, que tienen que estar todo en armonía, pero es prorruso. En Ucrania no quieren la iglesia rusa, quieren su propia iglesia ortodoxa ucraniana, pero tienen, repito, las cuevas de Kiev. ¿Qué ha pasado? En Ucrania, señores, el cristianismo ortodoxo viene del siglo XV, 1440 y pico. El príncipe Kiev fue quien adoptó el cristianismo ortodoxo. Pero el príncipe Kiev era Vladimir en ruso y Vlodo, qué sé yo qué, en ucranio, que es el nombre del presidente Zelensky. Zelensky se llama Vladimir también, igual que el de Rusia, Vladimir Putin. Lo que pasa que en ucranio es Vlodomir, creo que se llama el Zelensky, y Vladimir el otro. O sea, ahí hay una pugna religiosa, señores, aunque ustedes no lo crean. Hay una pugna religiosa entre la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana. Vamos a la pausa. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, yo creo que otro de los errores, además que hay que agregar, que ya lo habíamos dicho antes, que Rusia ha provocado es el rearme de Europa. Europa se va a rearmar. Hoy hubo una reunión en el Palacio de Versalles, en Francia. Los 27 miembros de la Unión Europea y los amigos europeos, los demás, acordando cómo ellos van a diseñar su propia política energética y su política de rearme. Y la política de rearmar y ayudar a Ucrania. Porque esa situación ya
es una situación intolerable prácticamente, esa destrucción que se lleva ahí. De todas formas, yo no entiendo cómo es que el Putin, sabiendo yo el asunto de las iglesias, que ese sí es un problema serio, porque, por ejemplo, el asunto de la OTAN. La OTAN misma dijo que ellos no van a entrar a pelear por Ucrania, y que Ucrania, aunque esté en sus planes, no está, porque ellos no quieren crearle problemas a Rusia. La propia Ucrania antes de la guerra le decía que ellos no están en la OTAN, que ellos no van a estar en la OTAN, que ellos no están en la OTAN, pero que pueden ser de la Unión Europea, porque eso no es una amenaza. No, entonces Putin quería, según lo que se vio al principio, que se le diera por escrito una renuncia a esas actitudes que él tenía con respecto a Ucrania. Pero ¿y qué país soberano puede aceptar que otro país le imponga una situación de embozo en esas condiciones tan humillantes? Usted no puede ser de nadie, tiene que ser prorruso, tiene que ser... Pero hermano, esto es un país independiente. No, nosotros somos pueblos hermanos, pero entonces le está aplicando la política nazi de Stalingrado o de Alepo, como hemos señalado ahí. Es decir, ahora le podrán decir, miren, nosotros no queremos ser parte de la OTAN, no vamos a ser parte, queremos, pero no vamos a ser parte de la OTAN porque la OTAN no nos quiere. Yo decía ayer que el peligro era Polonia, más que Ucrania ahora mismo, porque Polonia es miembro de la OTAN, pero es un país que debe tener ese resentimiento con Rusia, por lo que yo decía ayer, del caso de la masacre de Katyn. Pero fíjense que ya los rusos comenzaron a bombardear, están a 87 kilómetros. Ahí se cuela un avión, invade el territorio, el espacio aéreo de Polonia, y Polonia, que ya tiene los Patrios allí, que hay 2 baterías de los Patrios, esos Patrios derriban esos aviones inmediatamente, porque eso anda a la velocidad, 6 veces la velocidad del sonido. Imagínense la rapidez de esto. Y tumban un avión ruso ahí, en la frontera de Polonia, y eso va a traer problemas. Pero también la OTAN está en Hungría, como en la República Checa o Rumanía. Entonces imagínense ustedes, esos aviones volando por ahí. Rusia bombardeando a 87 kilómetros de la frontera con Polonia. Eso es un peligro mayor, porque Polonia es un país que está mejor armado que Ucrania, y ahí hay mucha experiencia de batallas también con esos alemanes. En resumen, esto sería ridículo ahora que se pare la guerra porque Putin ahora diga, bueno, yo le creo a Ucrania que no van a ser parte de la OTAN después de esta destrucción. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, por eso es que yo digo, la parte religiosa está pesando muchísimo, porque Putin tiene ese compromiso con esa iglesia ortodoxa rusa, ese Kirill, creo que es Kirill que se llama, el patriarca ese. El patriarca Kirill, que fue el que sustituyó a Alexei. El patriarca Alexei, yo recuerdo que lo invitaba a Juan Pablo II, lo invitó al Vaticano, qué sé yo, y se juntaban las 2 iglesias. En aquella, ¿cómo era que se llamaba? El ecumenismo, creo, religioso, qué sé yo, que emprendió Juan Pablo II, no recuerdo. Ya Ucrania está destruida. Entonces Ucrania no va a ser parte de la OTAN porque, repito, la misma OTAN ha dicho que no quieren pelear, pues no van a pelear por Ucrania. Ya eso está vertido. Entonces Rusia ha hecho una devastación allí que todo me dice a mí que es por la religión y no por el asunto de la OTAN. Es la religión lo que está, lo que subyace en ese conflicto, pienso yo. Pero es probable que yo esté equivocado también. Pero vamos a esperar a ver que el tiempo decida qué es lo que va a pasar ahí. Pero yo pienso que ya, si Rusia cree en la voz, en la propuesta del presidente de Ucrania, que le dice que él no va a ser parte de la OTAN, que ellos no van a ser parte de la OTAN, que
Si hay que evitar más guerra, pues habrá que evitar más guerra. Porque ¿cuál es el problema? Bueno, entonces, Estados Unidos arregló su mundo. Pues fue lo que yo dije también aquí. Señor, esos gringos, Biden, usted está en terreno movedizo, salvando a Venezuela, use a Colombia. Pero yo lo planteé aquí. Colombia es un país más amigo de los Estados Unidos, tiene petróleo, usen a Colombia incluso para ponerle presión a Maduro. Si hay que ponerle presión militar y como fuere. Porque Colombia es un país que está guerreado y un país de su ejército, un ejército guerreado. Con experiencia de guerra, porque se ha tenido que pelearle ahí 60 años a la guerrilla de las FARC. Le peleó ese ejército colombiano. Ahora fue Biden y dice que Colombia es su mejor aliado fuera de la OTAN. Ahí está el lío. Y tuvieron que decir que Venezuela sigue siendo un problema con ese dictador, que ellos no han querido liberar a Venezuela de esa culpa. Bien que aclarara Biden eso. A mí me deja tranquilo porque yo fui un crítico de esas posiciones del presidente Biden. Pero hablé de Colombia, como hablé también de Arabia Saudita y hablé de Irán, que son enemigos. Irán es un enemigo jurado de Estados Unidos. Pero aquello es más estable que este loco de Venezuela. Porque aquel es un régimen que aunque está vetado también, pero tiene relaciones con los alemanes, le han vendido muchísima tecnología a Teherán. Y tienen incluso yo dije aquí que la Angela Merkel fue a Teherán con un grupo de empresarios alemanes, con un Irán tan beligerante con los Estados Unidos. Pero es un país que tiene un mar de petróleo también. Tiene Irán y ha estado frenado por el asunto de las sanciones. Pero bien, vamos a cerrar el programa con, señores, la Procuraduría ha dado unos garrotazos ahí, pero siguen siendo casos de no políticos. Eficiencia, magnífico. Esos eventos de 13 vehículos, 4 millones de dólares, qué sé yo, lavadores, grupos de narcotraficantes, grupos de eso, de los que le llaman, y que los chiperos, oigan, los hackeadores, eso, lo del call center, y los demás casos, Falcón y esa cosa contra el narco, le ha dado duro, no hay duda de ella, pero es que no hay casos políticos más. Entonces hay como una especie de sí pero no. Bueno, mire, estamos fuertes por aquí y estamos agarrando narcotraficantes y lavadores y gente que hackean y gente que está en ilícitos y está muy efectiva la Procuraduría. Es verdad. Pero en los casos de los políticos, señores, está bien, estamos recogiendo muchísimo dinero por esa vía, pero es que hay miles de millones de pesos y dólares que son robados al Estado Nacional y que no se le hace nada a la gente que lo tiene, no solamente a lo del PLD, porque ahí hay 30 auditorías. Si vamos a hablar de corruptos, aquí tiene que perseguirse la corrupción total. La de antes y la de ahora, la pasada. Porque yo he dicho, ahí habían 30 auditorías. Que iba a temblar el país de conocerse los detalles de esas auditorías. Y aquí faltan muchas auditorías, porque se sabe, la de Odebrecht no se han hecho. La Cámara de Cuentas anterior, los casos de las EDES, los casos del asfalto, los casos, quién sabe cuántas más son, las visitas sorpresas, la querella de participación ciudadana. Entonces la Procuraduría General de la República ha derivado la lucha para allá, para el narco y eso. Entonces se ganan muchos aplausos. Pero ¿y cuál también? Porque también los gobiernos anteriores agarraron narco. ¿Y quién fue que agarró a Quirín? ¿Y quién agarró los de Paya? ¿Y quién agarró a Figueroa Agosto? Y a Toño Leña, y a Maconi, y a Eduardito, y a qué sé yo quiénes. Todos esos muchachos. Era de una sola banda de narcotraficantes. Fueron todas desmanteladas. En tiempo que no era de Miriam Germán.
Es decir, aquí siempre se han empezado, a Florian lo agarraron aquí en tiempo de Balaguer, a Florian Félix, y todos los capos y todos esos casos grandes de droga fueron detenidos antes de Miriam Germán ser la Procuradora General de la República, e incluso de la Dirección General de Control de Drogas, que han tenido un excelente desempeño, junto con la Procuraduría, no hay duda. Pero aquí el caso de drogas siempre se le ha levantado la tienda a los narcotraficantes, cuando se ha querido, mejor dicho. Porque hasta el abusador también, el gobierno de Danilo Medina le levantó la tienda al abusador, lo único que como había connivencia ahí, le avisaron al hombre y el hombre se fue. Pero a Quirino no le avisaron, ni le avisaron a Maconi, ni a Eduardito, ni a Toño Leña. Si le avisaron a Figueroa Agosto, le avisaron casi ya, como se dice, porque el hombre casi lo agarran aquí. Y logró salir, es verdad. Pero le desmantelaron la red y después le desmantelaron el sicariato. Lo que hay que perseguir aquí es esa delincuencia política. Hay que perseguirla porque es la única forma de poner el ejemplo para el respeto de los bienes públicos, porque narcotraficantes y lavadores siempre va a haber, porque el crimen siempre ha estado. Ahora, lo que hay que erradicar es esa conducta contra los bienes públicos y que los políticos son intocables. ¿O no lo vemos ahí, que son intocables? No se pierda la pregunta. Lea la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. La moral internacional, un mito invocado por los intereses. Y la respuesta, que es el domingo. Les invito a todos que sigan al doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias una vez más por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.